ansiosa de ser alimentada por su palabra y por su pan, que es verdadero pan del cielo. Nos ponemos de pie para recibir a nuestro celebrante. Hagan la prueba y véanlo, que yo soy el que busca el refugio. Con alegría comenzamos esta Santa Eucaristía invocando a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien es el pan vivo bajado del cielo, el amor de Dios Padre, que nos permite para celebrar esta acción de gracias, el Espíritu Santo que nos une como hermanos y hermanas, estén con todos ustedes. Antes que nada, para que nosotros seamos dignos a participar de estos sagrados misterios, y ofrecemos también todas nuestras intenciones, tanto personales como comunitarias, de modo especial por el eterno descanso de Héctor Belling al cumplir 1 año, de José Paulina Diego Alberto al cumplirse 13 años, por la eternidad, por el eterno descanso de Ramiro Gastón Ibáñez, 61 años casado del diácono, ¿no? Bueno, felicitaciones, ¿no? Y bueno, a todos, ¿no? Así que con alegría, antes que nada, vamos a pedir el perdón a la misericordia de Dios para que seamos dignos a participar estos sagrados misterios. Ante ti yo pequé, perdóname, Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
en la tierra, paz a los hombres, gloria a Dios. Oremos. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte por Criador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con el corazón y los oídos atentos para comprender el mensaje de salvación. Lectura del libro del Éxodo. En el desierto los israelitas comenzaron a protestar contra Moisés y Aarón. Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, les decían, cuando nos sentábamos delante de las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Porque ustedes no han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Entonces el Señor dijo a Moisés: yo haré caer pan para ustedes desde lo alto del cielo, y el pueblo saldrá cada día a recoger su ración diaria. Así los pondré a prueba para ver si caminan o no de acuerdo con mi ley. Yo escuché las protestas de los israelitas, por eso háblales en estos términos: a la hora del crepúsculo ustedes comerán carne, y por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo, el Señor, soy su Dios. Efectivamente, aquella misma tarde se levantó una bandada de codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente había una capa de rocío alrededor de él. Cuando ésta se disipó, apareció sobre la superficie del desierto una cosa tenue y granulada, fina como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se preguntaron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Entonces Moisés le explicó: este es el pan que el Señor le ha dado como alimento. Palabra de Dios.
El Señor les dio como alimento un trigo celestial. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. Lo que hemos oído y aprendido, lo que nos contaron nuestros padres, lo narraremos a las próximas generaciones. Son las glorias del Señor y su poder. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. Mandó las nubes en lo alto. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, les digo y les recomiendo en nombre del Señor, no procedan como los paganos, que se dejan llevar por la frivolidad de sus pensamientos. Pero no es eso lo que ustedes aprendieron de Cristo, si es que de veras oyeron predicar a Él y fueron enseñados según la verdad que reside en Jesús. De Él aprendieron que es preciso renunciar a la vida que llevan, despojándose del hombre viejo, que se va corrompiendo por la seducción de la concupiscencia, para renovarse en lo más íntimo de su espíritu y revestirse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la verdadera santidad. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie y cantamos el Aleluya. Aleluya. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y se fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les respondió: les aseguro que ustedes me buscan porque vieron signos, no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque Él es Él a quien Dios el Padre
marcó con su sello. Ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús le respondió: la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Y volvieron a preguntarle: ¿qué signo haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió: les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Jesús le respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Palabras del Señor. Alabado sea Jesucristo. Cuán interesante esta palabra del Señor Jesús. La última parte, lo que nos relata el evangelista Juan. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que crea en mí jamás tendrá sed. Cabe recordar que toda nuestra vida mortal es una peregrinación. En este Evangelio nos invita a cada uno de nosotros que tenemos que renovar, permaneciendo fieles siempre en cuanto a nuestra vocación cristiana como discípulos, discípulas, misioneros, misioneras en el Señor Jesús. Y además, tenemos que poner toda nuestra confianza plena en la providencia de Dios. Eso es la voluntad del Señor. Ayer, cuando el Padre Julio me acompañó, recorrimos por ahí y me indicó que ustedes que tienen una hermosa cruz, que tiene una historia tan peculiar, tan hermosa, que hicieron una peregrinación. Yo me puse a pensar, ¿qué tal si organizamos una peregrinación? ¿Qué significa esta peregrinación? Es una caminata en oración, el sacrificio, no es una diversión. ¿Qué tal si hacemos una peregrinación? No sé, me parece que tan cortito, pero vamos a desviar, hacemos un camino, supongamos, vamos a calcular, vamos a caminar por 12 kilómetros para que represente a los 12 apóstoles, ya que es un símbolo de la perfección, la construcción de una estructura completa, estable. Estoy seguro que al principio, ni hablar de los jóvenes, todos están entusiasmados, algunos traen mate, tereré, como sea. Pero en la medida que comienza la peregrinación, siempre encontramos dificultades en el camino. Cuando hace calor comienza a quejarse: ¿por qué el cura párroco organizó esa hora? Era muy tarde, porque bastante fuerte. Ahora el sol que te quema. Y se hace frío, lo mismo, porque se organizó, que así por ahí nos enfermamos con eso. Y cuando llueve, ¿por qué se puso en ese día? Y además, cuando comenzamos a caminar por ahí, si uno no está muy claro
el propósito de esta peregrinación, estoy seguro no va a ligar. ¿Quiénes van a ligar eso? A esa meta en la peregrinación. ¿A quiénes están convencidos que tienen tanta fe, amor, devoción a Dios? Porque luego comienza eso, cuando ya se siente el cansancio, el calor, la sed y hambre. ¿Para qué hacemos tanto con eso? Si algunos por ahí quieren participar en la peregrinación porque por ahí me ayuda como un ejercicio que tengo que caminar porque quiero bajar por ahí, ¿no? Peso. Eso no es para bajar el peso, sino un sacrificio. Eso es lo que pasó en la primera lectura que acabamos de escuchar. Este pueblo Israel, cuando ellos estaban en Egipto, rogaba a Yahvé, al Señor: Señor, sálvanos. Estamos aquí, estamos cansados, que no tenemos esta libertad. ¿Qué pedían ellos? Libertad. Fue una larga historia todo eso, hasta que Yahvé lo escuchó, el clamor de este pueblo, los liberó por medio de Moisés, por más que Moisés tuvo dificultad. Y luego, cuando comenzó esta trayectoria, esta peregrinación en el desierto, ¿qué pasó? Pasó un montón de cosas. Casi le lincharon, casi le mataron a Moisés. Y ahora escuchamos: Moisés, por favor, ¿por qué nos has traído aquí en el desierto para morirnos en hambre? Nos hubiéramos quedado allá en Egipto, por lo menos teníamos el poroto, locro. Hablando del locro, estaba rico el locro ayer, ¿no? Le felicito a los así que organizaron. Comí como nunca, así engordé 2 kilos por ahí, ¿no? Comiendo con eso. Le extrañaron con esta comida. Se olvidaron lo que ellos pidieron sobre la libertad. Queridos hermanos, nosotros, lo que le dije, es una peregrinación toda la vida. Me pregunta ahora, ¿dónde está nuestra meta? ¿Cuál será nuestra meta? ¿A dónde queremos llegar en definitiva? ¿Por qué nos comportamos bien? ¿Por qué venimos a la casa del Señor? ¿Por qué tenemos que participar en la celebración eucarística o la celebración litúrgica? ¿Por qué tenemos que cumplir los mandamientos, los preceptos, los mandatos de Dios? ¿Para qué? Parece un niño, ¿no es cierto? ¿Para qué? Porque en definitiva, ¿a dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos ir? Todos nosotros deseamos ahora, ya que tenemos uno de nuestros patronos, San Pedro, que tiene llave, que por lo menos algún día que es San Pedro, que nos abra para que podamos entrar en el cielo. ¿No es cierto? Todos quieren ir al cielo, ¿no es cierto, no? Pero sin apuro, ¿no es cierto? Estoy seguro que algunos están rogando a San Pedro: por favor, San Pedro, no me llames esta noche, ¿eh? Esperen un ratito por ahí, porque tengo hijo, tengo, no sé, qué tiene. Pero todos nosotros estamos muy claros con eso. Pero mientras que estamos peregrinando en esta vida mortal, el Señor Jesús, gracias por su generosidad, nos dejó un regalo tan importante, la cumbre de nuestra fe. ¿Cuál? Eso es la Eucaristía. El Evangelio que acabamos de escuchar es una continuación del domingo anterior. ¿Qué pasó? Jesús multiplicó los panes. Independientemente que Él multiplicó, que todos se saciaron, quedaron satisfechos, pero hubo antecedente de este acontecimiento. ¿Quién trajo esos panes y los pescados?
¿Quién trajo? Un niño. O sea, sobre todo, el Señor hizo este milagro cuando le abre el corazón a cada uno de nosotros, le convierta nuestro corazón, de ese corazón duro como piedra, le convirtió en un corazón de carne. Que seamos más generosos. Está en la catequesis familiar que nadie es tan pobre que no tiene nada para compartir. Si nosotros compartimos los unos a los otros, tenemos de sobra ¿cuántas canastas? Que sobraron 12 para representar a los 12 apóstoles para cumplir esta misión. ¿Se acuerdan de eso? Cuando el Señor Jesús le preguntó a Pedro: Simón, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta a mis ovejas. Nosotros también recibimos el mismo mandato del Señor Jesús. Por eso, en la vida cotidiana encontramos esas dificultades. Ahora mi pregunta: ¿cómo reaccionamos cuando nos vienen la crisis, las vicisitudes, problemas, las tempestades en la vida? ¿Cómo reaccionamos del año 2020 cuando comenzó ahora esta crisis sanitaria epidemiológica que no sabíamos cómo enfrentar? Que por lo menos hoy, bueno, en nuestro tiempo ya sabemos un poco, pero igual tenemos que seguir cuidándonos los unos a los otros. Cuando nos vienen estas vendavales, dificultades en nuestra vida, ¿cómo reaccionamos? Hay dos tipos de actitudes, podemos decir. Asumimos con esta actitud de ser resiliente, la resiliencia, la capacidad de superar esta crisis que nos viene a nuestra vida, o optamos por otra actitud, la actitud de anomia, la desesperación, la desorientación, la desorganización, en fin, cuando uno se rinde. Eso es lo que pasó en la primera lectura. Eso que ellos se quejan ahora: ¿por qué, Señor? Ellos se olvidaron que Dios, justo cuando nos presentan la crisis en la vida cotidiana, Dios está presente. Ayer celebramos, por ejemplo, la fiesta en honor de San Ignacio de Loyola. Fíjense de los santos. Y hoy tenemos ahora este jovencito, Carlo Acuste, primero con San Ignacio, un militar que se lesionó, que tuvo también este aislamiento. Estoy seguro que él se quejaba, no sé, no podemos imaginar, hasta que él estaba aburrido en su vida. Fíjense cómo nos llama Dios, porque hoy en día lo que nosotros por ahí queremos que enseguida, ya que todo el llamado del Señor que sea tan tangible, clara para nosotros. Cometemos estos errores, que el Señor me llama a mí cuando todo esté bien. No, queridos hermanos, justo el Señor nos llama, nos auxilia cuando estamos bajoneados, como pasó San Ignacio. Al fin y al cabo, San Ignacio estaba más agradecido, gracias que él se lesionó, y con esta lesión él se convirtió. Ahora este jovencito, pero otra historia de su vida que nos da un ejemplo, y sobre todo ejemplo de vida, la fe para los jóvenes, que para ser santo no es imposible, pero tampoco que tenemos que procurar con todo eso, porque es una gracia
eso de Dios. Pero ¿dónde está el secreto? Simplemente que nosotros tenemos que cumplir la voluntad de Dios. La pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Aquí en el Evangelio, cuando uno de los discípulos apóstoles del Señor Jesús, Señor, ¿qué debemos hacer para que nosotros podamos entrar en la vida eterna? ¿Qué dice el Señor Jesús? ¿Qué debemos hacer? Parece tan sencillo, pero no lo es. Simplemente que tenemos que creer a Dios, tenemos que creer en aquel que el Padre que ha enviado. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que creer en el Señor Jesús y seguir con este camino de Él. ¿Y cuál es su camino? El camino del misterio pascual, de su padecimiento, la muerte y la resurrección. Como este jovencito, Carlos, fíjense, a los 7 años cuando él recibió la primera comunión, se enamoró del Señor Jesús. Todos los días participaban en la Santa Eucaristía y como si fuera poco, después de la misa se quedaba para adorar, se quedaba ante del sagrario, conversaba con el Señor Jesús. Siendo joven, pero una persona madura, más madura que aquellos apóstoles, que aquellos discípulos que le seguían al Señor Jesús, como en el Evangelio que nos relata. Porque, ¿qué pedían a ellos? ¿Por qué le buscaban al Señor Jesús? Porque tuvieron esta experiencia. Qué bueno que el Señor Jesús nos dio este pan. Entonces nosotros siempre tenemos que pedirle a Él. ¿Por qué el Señor Jesús se escapó? ¿Por qué los dejó? Porque el Señor Jesús se dio cuenta que esa gente quería apoderarse para elevarle a ser rey. Si tenemos que contextualizar, la gente, el pueblo por ahí quiere elevarle como gobernador, el presidente de la nación, porque mira lo que hizo el Señor Jesús, porque cuando ya tenga esta función, cuando sea el presidente de la nación, entonces no hace falta de trabajar, sino simplemente que tenemos que pedir planes sociales. O literalmente, si pronto se viene también la fiesta de San Cayetano, están en plena devoción, novena, que algunos, ellos literalmente, Señor, danos este pan, porque ya no quieren comprar, no quieren hacer. ¿A qué se cree que el Señor Jesús es panadero, que tiene panadería? O algunos por ahí, a veces nosotros tenemos esa actitud infantil cuando nosotros pedimos algo. No sé qué intenciones que traemos hoy, por ejemplo. Hay algunos que literalmente piden al Señor un pedido esencial. Hay algunos que son pedidos importantes, significantes, pero hay un pedido también infantil. Pero no se preocupen porque eso pasa a todos a nosotros, porque a veces nosotros no sabemos qué pedimos a Dios. Algunos literalmente querrían pedir al Señor, mira Señor, tengo problema con el AFIP ahora, necesito un dinero ahora, no sé, ¿será Señor que me puede conseguir con este dinero? ¿A qué se cree que el Señor Jesús es el dueño del Banco Macro? Cuando rezamos, pedimos el auxilio, la ayuda de San Cayetano, pedimos este pan. En realidad, como dice el Señor Jesús, no pedimos este pan perecedero, sino este pan espiritual. El pan de la justicia, el pan de la felicidad, el pan de la equidad, el pan de la paz. Eso que queremos pedir. Que hoy mismo el Señor Jesús nos dice, no les doy este pan solamente para este día, para esta noche, pero les daré este pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Que Dios nos bendiga y la Virgen María nos proteja. Así sea.
profesamos nuestra fe. Creo en Dios, puesto que Jesús es el pan de vida, acudamos a Él y cada invocación respondemos: por Cristo, pan de vida, escúchanos, Señor. Padre nuestro, te pedimos por la Iglesia y el Papa Francisco, para que en los signos concretos de su ministerio, los hombres recibamos en nuestro corazón la palabra que es la de Jesús, y así podamos saciar nuestra hambre de Dios. Oremos. Por Cristo, pan de vida, escúchanos, Señor. Padre nuestro, te pedimos por la paz del mundo, para que todos los pueblos y gobiernos pacifiquen sus espíritus y así podamos superar definitivamente la violencia que nos deshumaniza. Oremos. Cristo, pan de vida, escúchanos, Señor. Padre nuestro, te pedimos por tantos hermanos nuestros que se han alejado de la comunión con tu Hijo y su Iglesia, su voz que los llama y les ofrece el verdadero pan de vida. Oremos. Cristo, Padre nuestro, escúchanos, Señor. Padre nuestro, te pedimos por toda nuestra comunidad, para que, ahondando nuestra confianza en su providencia divina, que nos cuida paternalmente, busquemos sobre todo lo material el alimento que nos dará la vida eterna. Oremos. Cristo, pan de vida, escúchanos, Señor. Sí, Señor Jesús, tú eres el pan de vida que nos quita la sed, la hambre. Te pedimos humildemente que escuches nuestras plegarias, que hoy hemos elevado con tanta fe, con mucha esperanza. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Depositemos en el altar nuestro sincero propósito de buscar solo en Cristo el verdadero alimento para nuestra existencia.
Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Así sea. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo necesario bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida y de la verdad, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra, en la comunión del pan único partido, celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es solo Dios. Luz está en el cielo y la tierra de tu gloria. Luz está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Rubén, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos religiosos, religiosas, laicos comprometidos, a todos los bautizados redimidos por ti. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, San Pedro, Pablo, y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Siguiendo los preceptos del Salvador y sus divinas enseñanzas, nos animamos a decir: Padre nuestro, sí, Señor, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma mi carne, el que beba mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor Jesús. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Nos unimos con todo nuestro ser al Señor para saciar nuestra hambre de Dios. Esperemos al Señor en nuestros lugares. Cuando
Antífona. Nos diste, Señor, el pan del cielo que tiene un sabor incomparable, satisface todos los gustos. Oremos. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial. Y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Hay avisos pastorales? Y bueno, simplemente, los que no me conocen todavía, me llamo Gilberto, el padre Gilberto Cabrera Salares. Así soy uno de los ayudantes, ¿no? Vine acá para ayudar pastoralmente, ¿no? Así, pero vengo solamente todos los fines de semana porque trabajo también en Posadas, ¿sí? Mi residencia en Posadas, y bueno, está bien, ¿no? Atiendo la escuela del Instituto Santa Bárbara en realidad, ¿no? Como representante legal, ¿no? Creo que algunos profesores están aquí con nosotros, así que muchísimas gracias. Así que, bueno, simplemente me ofrezco este servicio, ¿no? para el bien, ¿no? Para la gloria de Dios, lo que decía San Ignacio de Loyola, ¿sí? Así que es un placer para mí poder trabajar con ustedes, ojalá, ¿no? Que sirva algo, ¿sí? Bueno, nada más. Así que mañana habrá misa para los enfermos a las 20 horas, ¿no? Listo. El Señor esté con ustedes y la bendición de nuestro Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Dispuestos a buscar siempre primero el reino de Dios y su justicia y llevar su palabra a nuestros hermanos, podemos ir en paz. Gracias a Dios. Con Cristo en nosotros, vayamos a llevarlo, dando los frutos que Dios espera, siendo simples administradores.